¿Alguna vez has soñado con iglesias y te has preguntado qué podría significar? Pues hoy en este canal exploraremos los distintos significados de soñar con iglesias desde la perspectiva emocional, psicológica y espiritual. Si es la primera vez que me visitas, déjame presentarme. Soy Alejandra León, psicóloga, sanadora holística, y vamos a hacer este viaje de descubrirlo juntos, el significado tan bonito de soñar con iglesias. Desde la perspectiva junguiana, la iglesia representa el refugio, la protección, y para Jung los símbolos en los sueños representan contenidos del inconsciente colectivo. La iglesia como arquetipo simboliza el sí mismo, la totalidad, el centro, el ser, un espacio donde el soñador busca integrarse y quizás sanar aspectos disociados de su propia personalidad. En momentos de crisis emocional o estrés, la iglesia aparece en los sueños como un lugar de refugio y de protección, independiente de tus creencias. Si eres católico, cristiano, evangelista, casi siempre hablamos del templo, no de la iglesia como lugar de culto católico, sino del templo. Con lo cual, en momentos de estrés, la iglesia aparece en ese escenario representando la búsqueda del equilibrio entre lo consciente y lo inconsciente. La iglesia también puede estar asociada con la búsqueda de una guía espiritual o interior y simboliza esa conexión con lo divino o quizá la necesidad de reconectar con aspectos trascendentes, transpersonales de tu vida. Quizá estás pasando por un momento de conflicto en el que necesitas no solo tener paz interior, sino quizá encontrar esa guía, esa persona que te escuche, que te acompañe, que entienda por lo que te estás pasando, y el templo representa ese lugar. Los sueños con iglesias también podrían estar reflejando una etapa de ese proceso de individuación que llamamos en psicología, es decir, me hago adulto, me hago independiente, me hago responsable, en el que tú estás buscando respuestas y apoyo tanto en el ámbito espiritual como emocional. Y digamos que la iglesia o el templo representa ese anhelo de completud, de ser auténtico, de ser único, de hacerte diferente. Cuando hablamos de individuación es ese momento de rebeldía en el que cada persona busca como su propia identidad, su propia personalidad. En el enfoque psicoanalítico esta parte es muy interesante porque desde el psicoanálisis la iglesia es una búsqueda de seguridad, de consuelo, desde esa figura de autoridad o quizá de esas creencias rígidas que proporcionan estabilidad. Para muchas personas la iglesia representa un espacio donde los deseos reprimidos, los miedos, las culpas encuentran un lugar de contención. Es como allí puedo ir a hablar de mis pecados, si queremos decirlo así. Y de algún modo es una protección emocional a todas estas emociones que se nos están como yendo de las manos. Freud podría interpretar la iglesia en los sueños como un símbolo de estructura psíquica del soñador, es decir, de tú que estás soñando en este caso. Particularmente la conciencia moral, todo lo que tiene que ver con la moralidad, la necesidad de expiación, la necesidad de quitarnos culpa. Y es posible que la iglesia también esté vinculada con esos deseos inconscientes que buscan ser aceptados o reprimidos. En la vida cotidiana, el soñador puede estar lidiando con sentimientos de culpa, de arrepentimiento, de ansiedad por no cumplir ciertos ideales o normas morales, o porque no llega, o porque estás como en ese campo de estoy haciendo cosas entre comillas indebidas, y vas a la iglesia como una necesidad de reconciliar tus aspectos internos o encontrar reconciliación, llámalo como quieras, desde tu propia perspectiva. Recuerda que cuando hablamos de sueños tenemos que tener en cuenta el qué estás soñando, cómo lo estás soñando, dónde lo estás soñando y tu realidad y tu contexto, porque un sueño se interpreta con base en lo que cada persona ha vivido, con lo que significa para cada uno de nosotros. Así que, como lo digo yo en mi curso de sueños, que si aún no lo conoces, te dejo aquí abajito el enlace, los sueños siempre se interpretan con la historia de cada persona. Esto es una información genérica que te puede ayudar, pero solo tú puedes interpretar tu sueño. Desde la perspectiva mística, la iglesia no solo es refugio, es protección, es un llamado espiritual, una señal de que tú estás buscando un momento de paz en un momento de vulnerabilidad.
En un contexto místico también la iglesia representa todo lo divino, la conexión con aquello que está más allá. ¿Qué sensación te ha dejado el sueño que has tenido? ¿Te has sentido en paz? ¿Estás confundido? ¿Sientes que el sueño te está dando respuestas a aquello que tú estabas buscando? ¿Te levantaste con angustia o te levantaste con estrés? Esta es una de las claves más importantes cuando estamos interpretando sueños. No solo hacer el journal de sueños, sino cómo me levanté, qué emoción tengo con el sueño. Estoy contento, estoy tranquilo, es un sueño estresante. Bueno, pues déjame saber aquí en los comentarios. Otro elemento súper importante cuando estamos trabajando el sueño con iglesias es los tipos de sueños que tenemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si estás viendo una iglesia vacía, quizá es esa parte de tu vacío emocional, de tu desconexión espiritual o ese sentimiento de soledad interior que necesitas llenarse. Desde la perspectiva más psicoemocional, este sueño puede surgir cuando sientes esa falta de propósito, de sentido de vida, o quizá también una crisis de fe y de valores. ¿Tú crees que tu sueño te está revelando algo más profundo sobre tu vida espiritual? Déjame saber aquí en los comentarios. Soñar con una iglesia en ruinas significa usualmente que está relacionado con la pérdida de creencias fundamentales o el colapso de una estructura moral o espiritual en tu vida, algo que se te ha caído. Es como cuando miramos la carta de la torre, cuando hablamos del tarot terapéutico, de repente todo aquello en lo que yo creía se me desintegró, se me cayó, se me hizo pedacitos. Y claro, esto aparece reflejado en el sueño. Este es un sueño que a mí me recuerda mucho a una persona que yo tuve, una persona venezolana que tenía unos ideales sociales y políticos, voy a decirlo así, de izquierdas. Y en el momento que empieza todo el conflicto en Venezuela, esta persona empezó a soñar con templos que se derrumbaban. Toda su estructura en lo que esta persona creía se cayó. No voy a entrar en temas políticos, ojo, es la representación simbólica de lo que se le había caído a esta persona. Por supuesto, también representa una fase de reconstrucción emocional o psicológica después de una experiencia traumática o una crisis existencial. ¿Por qué? Porque el templo, cuando lo vemos derrumbado, normalmente hay una reconstrucción, al igual que la torre en el tarot. Es el momento de reconstruir. Podemos reconstruir con lo que ha quedado, puede ser con las bases estructurales de ese templo que se ha caído, o de plano decidimos tirarlo todo y arrancar de nuevo. Eso es decisión de quien ha soñado. Soñar con asistir a una ceremonia en la iglesia sugiere la necesidad de participar quizá en rituales de curación, de purificación, de sanación. Psicológicamente está representando la búsqueda de pertenencia a una comunidad. Desde esta perspectiva tenemos que recordar que somos seres comunitarios mayoritariamente y uno de los lugares donde más se congrega la comunidad es en una iglesia. Me da igual la confesionalidad que tengas, pero es como un lugar de encuentro con los otros, ¿verdad? También puede estar relacionado con la búsqueda de un nuevo comienzo o la necesidad de resolver conflictos internos. Cuando te sueñas que estás rezando o orando en una iglesia, es esa búsqueda de guía, de consuelo, de respuestas finalmente que queremos tener, ¿no? Esa necesidad de conexión con algo trascendental, con algo más grande, con figuras de autoridad que puede ser el padre, tu padre o tus padres, o puede ser el sacerdote, el guía espiritual, el consejero, el pastor, la religiosa, esas figuras arquetípicas autoritarias que nos dan guía, que nos dan luz en momentos de oscuridad. Soñar con una iglesia iluminada tiene que ver con esta parte de esperanza, de claridad mental, de revelación espiritual. Desde una perspectiva psicoemocional representa esos momentos de iluminación, como que ya lo veo claro. Es un momento de despertar, de autoconocimiento, de avanzar. Cuando por el contrario sueñas con una iglesia oscura o tenebrosa, puede quizás estar reflejando temores ocultos, dudas espirituales, sensación de inseguridad emocional. Y este sueño podría estar muy vinculado con conflictos internos no resueltos, vinculados con culpas
que cargas quizá desde hace mucho tiempo y están ahí listas para decir, voy a pedir sesión con Alejandra León para resolver esta culpa y para quitarme esta emoción que me está estancando. Y también tiene que ver con toda esa parte del arrepentimiento y del perdón. Soñar con casarse en una iglesia está simbolizando no solo el evento de la unión en diferentes aspectos de tu vida, sino también todo lo que tiene que ver con el compromiso, con un nuevo proyecto, con una nueva fase de vida. Por supuesto, aquí tenemos que ver quién es el que se casa, dónde se casa, cómo se casa, si hay alegría en esa celebración o no, si hay sonrisas, si es una boda bonita, si es una boda fea. Porque también todos estos elementos nos están dando información de lo que este sueño está dando para ti. Si sueñas con que estás fuera de la iglesia, quizá es una perspectiva de estar al margen de la espiritualidad, de quiero pero no quiero entrar pero no sé si voy a encajar en esta mirada o esta perspectiva espiritual. Quizá quieres probar, ¿no? Como probar nuevas cosas espiritualmente, pero no quieres involucrarte del todo. Aparecen quizá los miedos, las resistencias, las creencias limitantes. También las creencias limitantes que tenemos respecto a ciertas prácticas espirituales, religiosas, contemplativas, que están en nuestra mente y que pues aparecen a veces como bloqueos. Recuerda que a nivel más espiritual, más si se quiere metafísico o transpersonal, los templos son símbolos de ascensión espiritual. En la tradición esotérica, los templos no son solo meros edificios físicos. Cuando un templo aparece en un sueño, es una representación usualmente de un templo sagrado en una dimensión superior. Es el refugio del alma, un lugar donde los maestros ascendidos, guías espirituales, seres de luz, trabajan para restaurar el equilibrio energético y ofrecer sabiduría cósmica. Elena Blavatsky en sus escritos teosóficos mencionaba los templos de la sabiduría divina, templos a los que podemos acceder a través de los sueños cuando trabajamos en acceder a templos para aprender y descargar información. Acceder a este tipo de templos en el sueño es un espacio donde puedes recibir conocimiento espiritual, curación kármica, activación energética, activación con los guías y tu propósito superior. Por ejemplo, Edgar Cayce, este famoso psíquico, también hablaba de los templos como puntos de conexión entre el alma y la energía celestial. Para Edgar Cayce, el templo en los sueños es un lugar donde el alma se prepara como para una siguiente fase de evolución espiritual, donde pues se liberan todos los bloqueos emocionales, vamos a sanar. Para mí esta parte es súper bonita porque yo suelo trabajar en el astral, suelo trabajar en los templos de sanación y por las noches me subo a los templos. Así que en mis sueños es muy frecuente, muy frecuente subir a un templo, no solo al templo donde crecí, porque yo crecí en una religión católica, fui parte de la iglesia católica y soy parte de la iglesia católica, pero digo, me empecé a formar como religiosa, fui acólita, participé en la iglesia, en diferentes grupos juveniles de la iglesia, en la CBX, jesuita, con lo cual para mí el templo es un escenario súper importante y cada vez que necesito calmita, necesito amor, necesito bajar información, voy al templo, está clarísimo, además voy a un templo muy concreto. Pero bueno, sigamos. El templo como lugar de sanación nos recuerda que allí vamos a elevarnos hacia un espacio espiritual. Cuando en el sueño ascendemos a ese templo, buscamos un estado más alto de vibración en el cual nuestro cuerpo físico, mental y espiritual normalmente va a alinearse, va a ponerse como eso, como cuando llevamos el coche a alineación, es exactamente igual. Los templos de sanación son conocidos en diversas tradiciones y son frecuentados por almas que necesitan restauración, no solo el cuerpo terrenal, sino también en el campo energético, en el aura, en nuestras memorias kármicas. Todos los que trabajamos a nivel energético deberíamos subir a los templos de sanación, porque allí tenemos libros sagrados, tenemos información, tenemos, bueno, muchas cositas que nos ayudan a trabajar en el cuerpo físico luego cuando nos levantamos.
Cuando estamos en un templo sagrado, es frecuente encontrarnos con seres de luz o arquetipos de los seres de luz que nosotros tenemos en nuestro interior y que actúan como sanadores allí en el plano cósmico, ¿no? Ellos suelen utilizar vibraciones curativas, geometría sagrada, colores divinos que nos ayudan a transmutar como las heridas, los traumas, las vidas pasadas, los bloqueos que nos permiten avanzar en este proceso de crecimiento espiritual. Estas experiencias oníricas, créanme que son altamente transformadoras y bonitas y sobre todo que nos dejan una sensación de absoluta paz cuando volvemos. El templo en general es una escuela del alma y aparecen en nuestros sueños también como un lugar, es el alma mater al que vamos a aprender. Es como cuando vamos a la universidad, pues en los sueños en los templos vamos a recibir lecciones de sabiduría ancestral. Estos templos están llenos de símbolos arquetípicos, normalmente inscripciones, rituales, que el alma puede comprender en su totalidad. Aquí las almas del soñador, es decir, tú, no solo están siendo instruidas en el misterio del universo, en la naturaleza de la existencia, en las leyes espirituales que rigen al mundo visible e invisible, sino que también nos podemos encontrar con textos sagrados que nos ayudan a comprender y a entender lo que pasa en la tierra. Soñar con este tipo de templos, créanme que es un recordatorio de que el alma está en un proceso de aprendizaje profundo, que estás asimilando esas enseñanzas espirituales que te ayudarán a evolucionar y a expandir tu conciencia. La iglesia, el templo, es el centro del alma. Desde una perspectiva más íntima, más transpersonal, soñar con una iglesia puede simbolizar ese centro espiritual de tu propio ser. En diferentes tradiciones, la iglesia representa el santuario interior del alma, ese espacio donde tenemos la chispa divina, tenemos los 4 elementos: fuego, tierra, aire y espíritu. Y espíritu es la chispa que está como en la mitad. Así que al soñar en una iglesia, el alma está siendo llamada a reconectarse con su esencia divina, a volver a su centro sagrado, a volver al altar donde todas las respuestas, curaciones y todo lo que necesitas está ahí. Es momento de volver. Este sueño te está invitando a hacer un viaje de reconexión con lo divino, no solo recordándote que todo lo que estás buscando lo tienes dentro, sino que además es el momento de empezar a manifestar en ese santuario maravilloso que tienes ahí, el altar, el sagrario. Es que me encanta, a mí es que esto de los templos me encanta. Entonces hay muchos elementos dentro de un templo y que nos dan simbología muy rica de cómo ir traduciendo este sueño. También subir a los templos es un llamado a la ascensión. Es una metáfora clara de ir subiendo como de nivel, de escalón, un avance hacia planos más elevados de conciencia, un progreso en nuestro camino. Por supuesto, este tipo de sueños refleja tu proceso de expansión espiritual. Casi todas las personas que empiezan un proceso de crecimiento, de transformación, de liberación, van a subir a templos sagrados en algún momento o van a soñar con templos. Recuerda que los templos, normalmente nuestros sueños pueden tener diferentes materiales, no solo están hechos de piedra. Están hechos de madera, están hechos de cristales, están hechos de materiales que aquí en la tierra normalmente no identificaríamos como un templo de estos. Sí, pero hay templos de luz, hay templos de frecuencias que están en nuestra mente. Así que como en cualquier sueño, el sueño nos puede permitir todo. Entonces, en nuestro sueño puede aparecer una infinidad de materiales en los que está construido ese templo. Déjame saber aquí en los comentarios, ¿alguna vez has tenido este tipo de sueños? Sueños en la iglesia, sueños con templos, sueños que te elevan. Déjame saber aquí cómo ha sido tu sueño con los templos. Recordarte que cuando estamos hablando de interpretación de sueños, claro, nos vamos a diferentes fuentes, depende de lo que tú estés buscando, pero para mí es importante como hablar un poquito de esto, ¿no?
Desde mi experiencia y desde mi formación como psicóloga, por supuesto, no puedo dejar de ver el diccionario de Sigmund Freud basado en su teoría psicoanalítica porque ofrece una interpretación profunda. Sí, es de hace un siglo, pero fue de los primeros en conjugar junto con Carl Jung toda la información del inconsciente, centrándose él en especial en todos los deseos reprimidos y los conflictos internos en la parte más sexual. Pero es un diccionario muy interesante. Por supuesto, el libro preferido, El hombre y sus símbolos, de Carl Jung. No es un diccionario en sí mismo, pero ofrece una comprensión muy rica de la simbología onírica desde la perspectiva más junguiana, ¿no? El inconsciente colectivo, los arquetipos que aparecen en los sueños, porque bueno, finalmente es la perspectiva Jung. A mí me encanta la perspectiva junguiana, porque finalmente todos tenemos arquetipos que son muy generales y que nos ayudan a entender esto de soñar con X cosa. El diccionario de los sueños de Gustavus Hindman Miller es un clásico en la interpretación de los sueños. Es uno de los diccionarios más utilizados pues, en términos más de la simbología general. Y también nos encontramos con el libro de los sueños de David Fontana, un libro pues, de interpretación psicológica, suavecito, digamos que light para entenderlo. Fácil de leer. Hay uno que es muy interesante y es The Complete Dream Book de Gillian Holloway. Este libro se basa en miles de estudios de casos y ofrece interpretaciones prácticas y actuales de los sueños. Es ideal para quienes buscan un enfoque más contemporáneo, quizá más práctico, pero que nos ayudan. Para mí todo esto es una construcción para que tú vayas aprendiendo a hacer tu propia interpretación de sueños. Así que bueno, esto era un poquito lo que les quería compartir de la interpretación de soñar con iglesias, con templos. Recuerda que parte de los ejercicios que yo recomiendo en mi curso para recordar y aprender a interpretar es, número 1, llevar un diario de sueños. Esto es súper importante y te lo explico muy claro en el curso. Número 2, hacer higiene de sueño. Esto es importantísimo. ¿Qué pasa antes de dormir? ¿Cómo te vas a dormir? La meditación que haces antes del sueño, cómo programas tus sueños. Bueno, muchas cositas que vas a descubrir en el curso. Así que bueno, invitarte a dejar aquí en los comentarios cómo ha sido tu sueño con iglesias, qué sentimientos te ha generado cuando te levantas. Un abrazo muy grande. Recuerda que hemos hablado en este video sobre la interpretación de sueños con iglesias, con templos desde la perspectiva junguiana, psicológica, psicoemocional y un poquito metafísica. Un abrazo enorme, soy Alejandra León y nos vemos en el siguiente video. No te pierdas todos los videos de interpretación de sueños que tengo para ti, al igual que la interpretación y de las sincronías numéricas y el tarot. Están aquí en el canal, tienes la playlist. Un abrazo enorme, chao, chao.